Bien, comenzamos entonces. Hoy vamos a estudiar Apocalipsis capítulo 6. Así que les voy a pedir que tengan en sus Biblias el libro de Apocalipsis capítulo 6. Y cuando ya lo tengan, me hacen todos amén. Y de paso me levantan la mano y me hacen así, que yo lo pueda ver. Ok, vamos a comenzar entonces con un repaso entre comillas de lo que nos habla el libro de Apocalipsis. Entonces, voy a tener que sacar obligadamente a la pantalla. Como lo hemos visto en los miércoles anteriores, el libro de Apocalipsis tiene 22 capítulos. De esos 22 capítulos, capítulo 1 al 3, nos habla de lo que Dios es y de lo que acontece en el ahora. Los primeros 3 capítulos, entonces, Apocalipsis del 1 al 3, nos hablan de la época actual de la iglesia, a las 7 cartas, ¿cierto?, a las distintas iglesias. El miércoles que recién pasó, abordamos el segundo estudio de Apocalipsis, enfocándonos en el capítulo 4 y 5, y hablábamos de lo que ocurría en el cielo. Sabemos que quien escribe el libro, de acuerdo a todos los estudios y todo, es el apóstol Juan, mientras él estaba en exilio en la isla de Pasmos, cerca de Turquía. Actualmente es una isla pequeña en la cual él escapa después de haber sido condenado a un candelero hirviendo en aceite. Él escapa y lo envían a morir a una isla, y en ese tiempo el Señor se le revela y le permite escribir el libro de Apocalipsis. Ok, hoy comenzamos acá con los 7 sellos. ¿Qué era lo que les explicaba la semana pasada? Era que hay varias interpretaciones respecto a qué pasa con la iglesia, si la iglesia pasa o no pasa tribulación. De acuerdo a lo que estudiábamos, por varias razones y varios argumentos, llegábamos a la conclusión que la iglesia no debería pasar tribulación, porque la tribulación está pensada para las personas que han desechado a Cristo, aquellos que se han negado a aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Por lo tanto, la iglesia no está para ira, que es uno de los versículos más fuertes, sino que la iglesia está para salvación. Por lo tanto, y considerando que el concepto de iglesia no aparece hasta mucho después, nos da a entender que probablemente antes de que comiencen los 7 sellos, la iglesia va a estar en el cielo. Ahora, ¿qué nos dice Tesalonicenses? Nos habla de 2 eventos. Uno es el rapto y el otro es la segunda venida de Cristo. Si nosotros leemos Apocalipsis cronológicamente, la segunda venida es mucho después. Entonces hay un periodo en el cual todavía los teólogos se preguntan, ¿la iglesia va a estar o no va a estar? Bueno, como es un Apocalipsis, un libro profético, hasta que no veamos el cumplimiento, no vamos a saber finalmente dónde va a estar la iglesia. Por ahora podemos presumir que, considerando el gran amor y la misericordia de Dios, es muy probable que la iglesia no esté, sino que esté en el cielo. Entonces, vamos a hablar hoy día de los 7 sellos. ¿Qué es lo que ocurre una vez que la iglesia no está? ¿Qué es lo que va a ocurrir en la tierra? Hay muchas películas y Hollywood ha ayudado mucho al imaginario colectivo, y cada vez que alguien dice Apocalipsis, bueno, Apocalipsis significa revelación, no significa más que eso. Entonces es importante que entendamos qué va a ocurrir, qué dice la Escritura realmente de lo que va a acontecer una vez que comience este periodo. El periodo de tribulación se divide en 2 partes. Hay un periodo de tribulación, que es propiamente tal, donde van los 7 sellos, que equivale a 3 años y medio. 3 años y medio que no son cronológicos. Eso es importante entender. Recuerden que la palabra dice que para Dios 1000 años son un día, y un día puede ser 1000 años. Por lo tanto, 3 años y medio a nosotros no nos dice mucho cuánto va a ser. Puede que sea un periodo quizás no tan extenso o quizás muy extenso. Lo que sí sabemos es que en el libro de Apocalipsis se habla de este periodo de 7 años, y se asume que van a ser 3 años y medio relativamente bueno y 3 años y medio relativamente malo, muy malo. De hecho, vamos a estudiar cada sello y vamos a ver qué es lo que acontece en la tierra, y nos vamos a dar cuenta que no es bueno, no es para nada bueno. Entonces, a medida que vamos estudiando
¿Qué ocurre con los 7 sellos? ¿Qué ocurre con las 7 trompetas? ¿Qué ocurre con las 7 copas? Nos vamos a dar cuenta que son distintos juicios de Dios a la humanidad por distintas cosas. Principalmente por haber rechazado y porque recordemos que Dios es un Dios justo. Si usted va al libro de Proverbios, se va a dar cuenta que dice que el sol sale sobre justos o injustos. Y usted lo puede ver todos los días. El sol sale sobre justos e injustos. Pero eso no significa que esas personas, o los injustos en este caso, no tengan en algún momento su castigo. Dios es justo en todo. Y todo lo que el hombre se gane, eso cosechará. Y eso también es bíblico y lo sabemos, es un principio que está en la palabra. Por lo tanto, vamos a estudiar hoy día qué es lo que nos dice Apocalipsis 6 y qué es lo que ocurre con estos sellos. Vamos entonces, Apocalipsis 6, 1. ¿Alguien me puede ayudar? ¿Qué tenga? ¿Ya? Amén. Acá tengo un micrófono, si lo puede leer con micrófono. El 6, 1 y 2. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. La vez pasada, el miércoles pasado, vimos qué es lo que eran estos seres vivientes. Llegamos a la conclusión que eran arcángeles de alto mando que están para custodiar la gloria de Dios. Entonces, es Jesucristo mismo, el Cordero, quien abre todos los sellos. Él es el único que tiene la autoridad para poder romper esos sellos. Si recuerda, el miércoles pasado, cuando Juan tiene esta visión y le muestran el rollo, Juan llora porque dice: ¿quién es digno de abrir los sellos? Y un ángel le dice: no llores, porque hay uno que venció, hay uno que es digno. ¿Y quién es el único digno de hacer juicio sobre la tierra? Es Jesucristo. Bueno. Por lo tanto, Jesucristo es el que abre los sellos, pero cada sello revela algo devastador hacia el mundo. Y eso va a ser en el Apocalipsis 6:1, en el versículo 3, en el 5, en el 7, en el 9 y el 12. Estos juicios son de origen divino porque se han entregado a las manos de Cristo. Ahora, los sellos son desatados en el cielo, pero ¿dónde ocurre? ¿Dónde se efectúa el juicio? En la tierra. Y eso es lo que vamos a ver cada juicio. Vamos al siguiente diapositiva. Dice que el primer sello que salió era un caballo blanco. Ahí yo busqué algunas figuritas como para ayudarnos a comprender mejor. Dice: muchos intérpretes consideran al jinete del caballo blanco como el anticristo, porque el futuro gobernante mundial es el que comenzará su actividad al comienzo de los últimos 7 años. Dice la Escritura que va a venir un anticristo que va a engañar a la gente. Por lo tanto, se asume que a lo mejor no va a ser el anticristo propiamente tal, sino que cuando se rompa el sello, lo que va a ser lanzado sobre la tierra va a ser una ola de muchas personas donde van a creer que Jesucristo no es Dios, sino que hay otro Cristo. Ahora, dice acá: Dios le permite al anticristo engañar a todos los que se opongan a Cristo. Su victoria inicial se logrará sin una guerra abierta, porque se quitará la paz de la tierra. Por otra parte, todos los demás jinetes son personificaciones, de modo que el jinete del caballo blanco pudiera simplemente representar la conquista o un espíritu fuerte de anticristo soltado en el tiempo del fin. ¿Qué es lo que nosotros podemos entender? Si la iglesia de Cristo es raptada, piénsalo así, muchas personas van a desaparecer en un segundo, de un momento a otro. Porque dice la Escritura que con voz de arcángel y con trompeta de Dios vamos a ir al encuentro de nuestro Señor. Y dice rápidamente, y les decía la vez pasada, que cuando se traducía en el griego, el concepto nos hablaba de átomo, y átomo es una fracción muy pequeña. Por lo tanto, es como que usted pestañea y no está en la iglesia. Y la iglesia es muy grande en el mundo.
Por lo tanto, ¿qué va a pasar después que tanta gente desaparezca? Es probable que se levanten muchas ideas de que qué ocurrió con la gente. De hecho, la teoría que más se me ocurre es que no va a faltar quien va a decir vinieron los extraterrestres y se lo llevaron, ¿cierto? Como una de las cosas más lógicas. A lo mejor alguien va a lanzar la teoría de que hubo una explosión nuclear y que la radioactividad desintegró a las personas. Lo más probable es que después que la iglesia no esté, muchas teorías van a comenzar y la gente va a buscar explicación de lo que está pasando. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué desapareció gente? Y ahí también nos vamos a encontrar con aquellos que siempre escucharon de Dios y no quisieron aceptarle. Y probablemente se queden y ellos sí van a saber inmediatamente qué fue lo que pasó. Es decir, la Biblia decía la verdad. Llegó el día en el cual los que creían en Cristo fueron arrebatados. Entonces, y de hecho se han hecho películas sobre el tema donde incluso las películas muestran a los propios pastores que se quedan. ¿Por qué? Porque lo predicaron tanto que no lo creyeron. Entonces también es un tema para nosotros entender que a Cristo se le cree por fe, no por obra. No es cuánto yo sirvo en la casa, sino cuánto yo creo en Él. Amén. Y eso va a ser de un segundo a otro. Entonces, dice la Escritura, los que mueran van a ser los primeros que van a ser llamados delante de la presencia. Las tumbas se van a abrir y sus espíritus sus cuerpos van a ser transformados y van a estar delante de la presencia. Y luego los que están vivos van a ser transformados y llevados ante la presencia de Dios. Por lo tanto, si usted está vivo y ocurre el evento, es probable que vamos a ser transformados y llevados a la presencia de Dios en un segundo. Pero si alguno de nosotros ya no está en la tierra, va a llegar primero nada más ante la presencia. Por lo tanto, quien muere para nosotros en este minuto está descansando, está durmiendo hasta ese día, hasta ese tiempo. Simplemente va a ser alguien que se nos adelantó, nada más, porque en el cielo nos vamos a encontrar todos de nuevo. Entonces, cuando se rompe el primer sello, la iglesia está arriba. Trate de ir imaginando todas las cosas porque así es más fácil. La iglesia está arriba, se rompe el primer sello, viene el primer juicio a la tierra y es probable que se levante el anticristo o el espíritu de anticristo. Porque van a empezar todas estas conspiraciones, van a salir todas estas teorías de qué pasó con toda esta gente. Vamos al segundo sello. El caballo bermejo. Alguien que lea, por favor, Apocalipsis 6, 3 y 4. A ver si lo pueden encontrar y buscar rapidito. ¿Tiene que ir a leer acá? Puede ser eso, acercarse a... Apocalipsis 6, 3 y 4. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado el poder de quitar la paz de la tierra y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Se suelta entonces el primer sello, el caballo blanco, pero ahora se suelta el segundo sello, se rompe el segundo sello y nos habla de un caballo bermejo. El color bermejo es el color rojo sangre. Y ese color rojo sangre, lo que nos lleva a interpretar es que el caballo representa la guerra y la muerte violenta. Es probable entonces que después de que el espíritu anticristo se posicione en la tierra, va a venir un tiempo de guerra. Y esa guerra obviamente va a traer muerte sobre toda la tierra. La razón por la cual se suelta ese espíritu es precisamente para quitar la paz de la tierra. Entonces un tiempo grande sobre la tierra de violencia, homicidio y guerra. Necesito que busquen el libro de Zacarías 1, 8 y 6, 2. Dale. Vi de noche y he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en altura, y detrás de él había caballos alazanes, oderos y blancos. Ya, y en el 6, 2 ahora, en el mismo libro de Zacarías. En el primer carro había caballos alazanes, en el segundo carro caballos negros,
En el tercer carro, caballos blancos, y en el cuarto carro, caballos overos, rucios, dorados. ¿Qué es lo que tenemos que entender entonces? En el Antiguo Testamento, gran parte de lo que habla Juan está relacionado con el Antiguo Testamento. Es decir, el pueblo de Israel también va a tener este juicio por no haber aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Recuerden que el pueblo de Israel todavía está esperando al Mesías. Para ellos el Mesías todavía no viene, todavía lo esperan. Entonces, vamos al siguiente. El tercer sello habla del caballo negro. Apocalipsis 6, versículos 5 y 6 nos dice: cuando el Cordero rompió el tercer sello, oí que el tercer ser viviente decía: ven. Levanté la vista y vi un caballo negro, y el jinete llevaba una balanza en la mano. Y oí una voz que salió de entre los 4 seres vivientes y decía: un pan de trigo o 3 panes de cebada costarán el salario de un día, y no desperdicies el aceite de oliva y el vino. El caballo negro y el jinete simbolizan una gran hambre. Ustedes saben que después de una guerra, ¿qué es lo que viene? Hambre. Obviamente, en tiempo de guerra, todo empieza a escasear. Yo le voy a llevar el siguiente ejemplo. Levanten la mano, ¿cuántos de aquí estuvieron o estaban o se acuerdan? No habrá que preguntarle así. Del terremoto del 2010, febrero del 2010. Casi todo, ¿cierto? ¿Qué fue lo que ocurrió después del terremoto? Desesperación. No había nada, se cerraron los supermercados, grandes filas para comprar agua, las bencineras colapsaron, el tema de los cajeros automáticos, la gente quería recursos, no había dinero, o sea, vino un tiempo de caos que duró aproximadamente, en algunas partes duró cerca de un mes, mes y medio, toques de queda, o sea, fue todo un tema y fue un evento, un desastre natural que después de todo logró la calma y se restableció la paz en un tiempo, ¿cierto? Un mes y medio, y todo volvió a la normalidad. Fue un desastre natural que duró 3 minutos. Imagínense cómo sería si se inicia una guerra. No sé cuándo fue la última guerra que tuvo Chile. La guerra del Pacífico. O sea, nosotros no tenemos memoria de pasar un tiempo de guerra. Pero ¿cuántos han visto el tiempo de guerra por televisión? Por ejemplo, lo que está ocurriendo con los refugiados ahora. Que su guerra ya lleva 7 años, 8 años de guerra, donde ya perdieron sus casas porque fueron bombardeadas, obviamente no tienen trabajo, tampoco tienen recursos, escapan con lo que tienen puesto, como pueden, tratando de cubrirse. ¿O cuántos hemos visto ahora por lo mismo que está ocurriendo en nuestro país? ¿Cuánta gente inmigrante llega con lo puro puesto? O peor aún, ¿qué es lo que está aconteciendo, por ejemplo, ahora en Venezuela? Que la escasez de comida es tan grande que solamente aseguras el alimento para el día, pero no tienes posibilidad de comer 3 o 4 veces en el día. Entonces, ¿qué es lo que se va a soltar después de la guerra? Un tiempo de hambre. Y todo va a ser excesivamente caro. Es muy probable entonces que escaseen todos los artículos de primera necesidad y su precio será extremadamente alto. Habrá hambre en todo el mundo. ¿Por qué se hablaba del salario? Decía que cada cosa va a costar el salario. Cuando Juan escribió esto, el denario era el salario de un día de trabajo. Y eso será lo que costará comprar una libra de trigo, que es apenas el alimento diario necesario de una persona. Es decir, su sueldo va a equivaler a una libra de trigo para un día. Imagínense lo que es trabajar todo un mes para poder comer un día, una vez en un día. Eso es lo que va a ocurrir. Probablemente va a llegar un tiempo de inflación muy grande y obviamente muchas personas van a morir de hambre. Entonces, lo que se viene sobre la tierra, estamos recién en el tercer sello. No es todo lo que va a acontecer. Vamos al cuarto sello. Importante, por eso puse el emoticón de WhatsApp. Interesante. Tanto el libro de Daniel y las profecías musulmanas hablan del anticristo al-Mahdi llenando con lujos regalos a sus seguidores mientras obliga a sus enemigos a someterse. Es interesante que cuando yo contrasto la Biblia con escrituras del Corán,
el Corán también habla de un anticristo, al igual que el libro de Daniel. Y todas ellas nos hablan de que probablemente venga después del rapto, puede ser que venga una gran ola de influencia musulmana. Y muy probablemente el anticristo se ha levantado desde ahí. Desde esa religión se quiere imponer. No sería extraño, puesto que el Islam ha avanzado con mucha fuerza en el mundo. Entonces es probable que venga una guerra precisamente cultural o religiosa y que eso genere una tercera guerra mundial. Puede ser. Israel siempre está al filo de la paz con los palestinos. Así que puede ser, podría ser. En el libro de Daniel hay una referencia y en los otros libros también. Entonces puede ser. No lo voy a descartar y lo voy a afirmar. En teoría. Avanzamos entonces. Cuarto sello. El caballo amarillo. Apocalipsis 6, versículos 7 y 8. El caballo amarillo y su jinete, llamado muerte, simbolizan la intensificación terrible de la guerra, del hambre, de la muerte, de las plagas, de las enfermedades y de las fieras. Este juicio será tan devastador que morirá una cuarta parte de la humanidad. Así es. El caballo amarillo entonces va a simbolizar la muerte y es probable que la guerra que se había planteado se intensifique aún más. ¿Qué es lo que nos dice la Escritura? Dice, cuando el Cordero rompió el cuarto sello, oí que el cuarto ser viviente decía, ven. Levanté la vista y vi un caballo de color verde pálido. El jinete se llamaba Muerte y su compañera era la tumba. A estos dos se les dio autoridad sobre una cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre y con enfermedad y con animales salvajes. Es decir, después de la guerra, después del hambre, es probable que la humanidad tenga un nivel de destrucción tan grande que los animales salvajes buscando comida se van a comer a los humanos. A ese nivel de desesperación. Vamos a ir entonces al siguiente sello. Apocalipsis 6, del 9 al 11. Cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de todos los que habían muerto como mártires por causa de la palabra de Dios y por haber sido fieles en su testimonio. Ellos clamaban al Señor y decían, oh Señor soberano, santo y verdadero, ¿cuánto tiempo hasta que juzgues a la gente de este mundo y tomes venganza de nuestra sangre por lo que nos han hecho? Entonces a cada uno de ellos se les dio una túnica blanca y se les dijo que descansaran un poco más hasta que se completara el número de sus hermanos, los consiervos de Jesús, que se unirían a ellos después de morir como mártires. Dice, cuando se abre el quinto sello, Juan contempla lo que sucede en el cielo. Dice, los muertos por causa de la palabra de Dios son los que fueron martirizados por su fe en Cristo y en la verdad de su palabra. A ellos se les pide que tengan paciencia, porque todavía muchos morirán por su fe. El periodo de la tribulación será un tiempo terrible de persecución para los que aceptan el Evangelio y se mantienen fieles a Dios y su palabra. Tal vez todos los mártires de las épocas pasadas también formen parte del grupo de los que están debajo del altar. Después de que Cristo se lleve a su iglesia, probablemente muchos de los que queden, muchos de ellos escucharon la palabra y no la aceptaron. Y todos ellos van a decir, pero Señor, si yo un día fui a la iglesia, pero Señor, si un día yo trabajé para ti, pero Señor, si prediqué tu palabra. Recuerde que dice en Mateo, cuando dicen, pero Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchas cosas, y Jesús, ¿qué le responde? Apartados de mí, hacedores de maldad, yo a ustedes nunca os conocí. Es decir, dentro de la gente que probablemente se quede en los raptos, hay gente que hizo incluso cosas para Dios, incluso obró hasta milagros, pero Dios no los va a reconocer. ¿Por qué no los conoce? Porque no basta con venir a la iglesia, no basta con servir al Señor, no basta con hacer cosas. Si a Dios no se le ama, si en Dios no se cree.
personas, lamentablemente, muchos pastores, muchos líderes, están y han tomado un lugar por un tema económico, por una posición social, hasta por una actividad. Muchos han lucrado con la fe. ¿Cuánto veces no apareció en las noticias? Hace poco se gasta el pastor de los narcos que vendía droga dentro de la misma iglesia. Muchos hay que se dicen ser cristianos y no lo son. ¿Qué va a ocurrir con todos ellos? Ellos se van a dar cuenta que lo que la palabra, la escritura decía era verdad. Y es probable que muchos de ellos, después de que vean que desapareció su familia, su iglesia o desapareció gente del mundo, van a llorar, se van a arrepentir. Incluso muchos de ellos, Dios va a tener misericordia. ¿Qué es lo que implica esto? Que en algún momento ellos van a orar, van a llorar y Dios va a tener misericordia, aún en ese proceso. Pero yo no sé, si a usted le dan la opción de evitar la no participación en la guerra, ¿usted lo evitaría? Claramente. Si podemos ahorrarnos el hambre, si podemos ahorrarnos la guerra, yo creo que todos nosotros preferimos eso. Entonces, no esperemos hasta último momento a esperar si resulta o si se da. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Es probable que muchas de esas personas que se queden van a rogar en ese minuto, Dios va a tener misericordia, pero no van a poder ser redimidos como la iglesia. Es decir, la iglesia cuando es llevada al cielo es para reinar y para juzgar juntamente con Cristo. Estas personas que son mártires van a ser lavadas, van a ser limpiadas, van a ser recibidas, pero en un tiempo aparte, no con los beneficios ni con la garantía que tiene la iglesia. Eso es importante que lo entendamos. A algunas personas se les dará la oportunidad de salvarse durante la tribulación, es decir, a las que están en la tierra y que nunca oyeron ni entendieron adecuadamente el Evangelio. Pero los que oyeron el Evangelio antes del arrebatamiento de la iglesia e insisten en vivir en pecado, no se les dará otra oportunidad de salvación después que la iglesia sea quitada del mundo. Busquemos por favor 2 Tesalonicenses 2, 10, 12. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios le envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Qué es lo que nos lleva a pensar en esto? Hay muchas personas que dicen, y yo creo que a lo mejor usted lo ha escuchado, dicen, yo prefiero más adelante aceptar al Señor. Ahora no, todavía es muy pronto. Y cuando se les pregunta por qué, dicen, no, porque tengo que dejar muchas cosas. Tengo que dejar de fumar, tengo que dejar de tomar, tengo que dejar... Ellos asumen, y lo asumen bien en todo caso, que aceptar a Cristo significa apartarse de aquellas cosas que te alejan de Dios. Pero hay personas que dicen, yo no quiero aceptar a Dios, no me interesa. Hay algo importante, Dios les da la oportunidad a todos, pero Dios no obliga a nadie. Y si la persona rechaza y viene este tiempo, de Dios va a depender juzgar la actitud del corazón de la persona para decir, le doy una segunda oportunidad o simplemente no, fue suficiente. Entonces, cuando vemos esto en la Escritura, tenemos que nuestro corazón debería quebrantarse y llenarse de misericordia. Porque si usted lo piensa, ¿cuántas de las personas que usted conoce tienen la alta probabilidad de que se pierdan si Cristo viene hoy día? Yo creo que muchas personas con las cuales usted se relaciona incluso a diario, es probable que familia, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, gente que usted conoció, muchas personas a lo mejor, si el rapto fuese en 10 minutos más, nos irían con el Señor. Incluso muchos de nosotros, hasta si nos pasara un accidente, no sé, en una hora más, no sabríamos si estaremos o no con el Señor. Entonces, hay algo que nosotros como iglesia tenemos que tener siempre claro y siempre en cuenta. Con Dios, uno siempre tiene que estar a cuentas. Porque tú no sabes
lo que te ocurre en los próximos 5 minutos. Ninguno de nosotros tiene una vida comprada. Creo que esa es esa y varias más, son las grandes lecciones que a mí me quedaron para el terremoto. Porque nadie se imaginó que esa noche ocurría eso. Cuando comenzó el terremoto, yo de verdad pensé que estaba en un documental de Discovery Channel. Porque no podía entender qué estaba pasando. No, como nunca había vivido algo así, no sabía qué es lo que estaba ocurriendo. Y obviamente me pilló desprevenida, no sabíamos de qué se trataba hasta que después, por la radio, empecé como a comprender qué es lo que estaba ocurriendo. Pero así como esa noche donde todos se acostaron como un día más y algo aconteció. No puede ser que a nosotros nos pase que cada día venga así como nada y no estemos a cuenta con el Señor. Porque insisto, ninguno de nosotros tiene la vida comprada. Amén. Ninguno. Y así como ni usted tiene la vida comprada, tampoco lo tienen sus hijos, ni su familia. Por lo tanto, ¿cuál debiese ser nuestra forma de vivir a diario? Siempre es a cuentas con el Señor. Siempre a cuentas con el Señor. Con temor reverente de Jehová. Esa es nuestra forma de vivir. Avanza, Vanessa, por favor. Apocalipsis 6, del 12 al 14. Dice, sexto sello, el caos cósmico. En los versículos que vienen a continuación nos habla de los juicios catastróficos que van a acontecer. Dice, mientras yo miraba, el Cordero rompió el sexto sello y hubo un gran terremoto. El sol se volvió tan oscuro como tela negra y la luna se volvió tan roja como la sangre. Entonces las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como los higos verdes que caen de un árbol cuando es sacudido por el fuerte viento. El cielo fue enrollado como un pergamino y todas las montañas y las islas fueron movidas de su lugar. Los catastróficos juicios de Dios aquí descritos incluyen un sacudimiento físico del mundo o un cataclismo cósmico y gran oscuridad y terror para los habitantes de la tierra. Este no es el final de la tribulación, todavía nos falta el séptimo sello. Estábamos en 6 sellos: el anticristo, luego venía un tiempo de guerra, luego venía un tiempo de hambre, luego venía una escasez, luego venía el quinto sello, se me olvidó, la muerte, una matanza tremenda, y luego viene un cataclismo cósmico. Por mucho tiempo yo imaginaba que como la luna iba a estar roja como sangre, se iba a referir a una especie de eclipse, pero la verdad es que no es eso. Probablemente el cataclismo cósmico se produzca por efecto de la Tierra estar desalineada. Usted sabe que hay campos magnéticos entre un polo y otro polo. Con los terremotos la Tierra se ha ido moviendo de su eje. Los últimos terremotos, como han sido tan fuertes, han movido, cada vez mueven un poco la Tierra. ¿Y eso qué significa? Significa que incluso ha traído cambios en las estaciones. No sé si usted se da cuenta, pero a mí me dicen, antes yo vi una semana entera acá, y ahora hace mucho tiempo no se ve eso. Cada vez las estaciones se van corriendo. La última vez recuerdo que abril, fines, y todavía hacía calor, cuando antes, a inicio de abril, ya empezaba el otoño. Es decir, la naturaleza algo nos está diciendo. Ya todos los días estamos viendo cosas tremendas en otros países, en nuestro también. El tema de los incendios forestales, las altas temperaturas, tormentas, granizo en extremo, mar congelado, bajas temperaturas. Es decir, al moverse los campos magnéticos, obviamente el tema climatológico se va a afectar. ¿Qué es lo que se supone que podría ocurrir? Probablemente venga un evento astronómico que va a generar que la Tierra sea transformada completamente en un campo magnético. Es decir, que en un segundo a otro, esas estrellas que caen probablemente sean lluvia de meteoritos. Y un meteorito que caiga deja la escoba uno solo, imagínense si caen varios.
¿Y por qué la luna está roja como sangre? La luna podía estar roja como sangre, y no sé si lo recuerdan, cómo se veía el sol cuando vinieron los incendios forestales en verano. ¿Se recuerdan que estaba el cielo completamente gris y el sol y la luna se veían rojas por efecto del humo? Es probable entonces que de lo que esté hablando la palabra es que sea eso. Venga un evento astronómico tan grande que afecte la naturaleza de tal modo que todo el mundo se vea envuelto en una crisis. O sea, como si no fuera suficiente la guerra, el hambre, la muerte, la peste, el alza económica, sino que además va a venir un evento astronómico. Antes del séptimo sello, se produce como una pausa. Y en el capítulo 7 o el capítulo 8, recién se nos va a hablar del último sello. Después de esto vienen las trompetas y las copas, es decir, cada una de estas equivale a un juicio. Hasta ahí se habla de que son 3 años y medio buenos. Yo no sé qué tan bueno con todo lo que hemos leído, pero aún así es probable que un porcentaje de la humanidad vaya sufriendo, no va a sufrir todo al mismo tiempo. Pero eso sí, en los próximos juicios que se vienen, sí va a haber un juicio a toda la humanidad. Apocalipsis 6, del 15 al 17, dice: entonces todo el mundo, los reyes de la tierra, los gobernantes, los generales, los ricos, los poderosos, todo esclavo y hombre libre, se escondió en las cuevas y entre las rocas de las montañas, y gritaban a las montañas y a las rocas: caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que se sienta en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira. ¿Y quién podrá sobrevivir? Es decir, todo hombre, pobre, rico, gobernante, todos van a querer esconderse y se van a preguntar qué vamos a hacer, hasta cuándo va a durar esto. Va a venir una desesperación tan grande porque donde vayan van a encontrar destrucción. ¿Sabes? Esto me recuerda mucho cuando ocurrió el terremoto. A mí me pasó que de las 3 de la mañana hasta las 7 de la mañana no paraba de temblar. Y llegó un minuto donde yo estaba tan desesperada porque me acuerdo que me acostaba y empezaba a temblar, me levantaba. Me acostaba, empezaba a temblar, me levantaba. Ya como a la 9ª vez dije, ya no voy a acostar si no saco nada por levantarme. Y era una desesperación tan grande porque donde tú fueras seguía temblando, era una cuestión obvia, entonces no había posibilidad de escapatoria, era una angustia tremenda. Pues bien, ¿qué es lo que les va a ocurrir a todos los impíos, a todos aquellos que negaron a Jesucristo? Que donde vayan van a encontrar la ira de Dios y van a querer esconderse. Lo más probable es que se escondan, pero nada va a ser suficiente, porque en todo lugar la ira de Dios va a estar desatada. Entonces, los impíos que queden en la tierra cuando los creyentes sean arrebatados para encontrarse con el Señor en el aire, experimentarán el terror y la desesperación al tratar de correr y esconderse. No va a haber nada así. Avanza. El próximo estudio, que va a ser el capítulo 7, dice: en breve veremos al primer grupo de los 144.000. Hay 2 grupos y no son los mismos, y eso lo vamos a estudiar la otra semana. La llegada al cielo de un enorme grupo de los mártires de la tribulación, la culminación de los juicios de los sellos y el comienzo del segundo salto, el juicio de las trompetas. Quiero que vuelvas al inicio, al esquema. Vuelve al segundo. Hoy día entonces avanzamos hasta acá. Avanzamos los primeros sellos, pero todavía queda un sello. La próxima semana vamos a abordar entonces las 7 trompetas y las 7 copas. Este fue el periodo relativamente bueno. El próximo miércoles vamos a ver el periodo realmente malo y qué es lo que significa cada una de estas cosas. Y también qué ocurre con esos sellados, quiénes son. Hay distintas interpretaciones. Los testigos de Jehová dicen que son ellos. Vamos a estudiar quiénes son realmente esos 144.000 y qué significa. ¿Y qué pasa con la iglesia? ¿Dónde vamos a estar nosotros en ese tiempo? Pues en el otro estudio, el próximo miércoles, vamos a estudiar todo eso. Por ahora, ¿qué es importante? Y al igual como lo dije en el estudio anterior. Y con todo esto, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la tarea de la iglesia? La tarea de la iglesia sigue siendo la misma: enseñar, formar discípulos y entregar las herramientas a usted. Que ustedes crean en el Señor. Eso no lo puedo hacer yo. El Espíritu Santo te trae convencimiento. Pero que nazca en tu corazón el temor de Dios, de querer amar a Dios, de querer agradar al corazón de Dios, de vivir a cuentas con el Señor. Y por sobre todas las cosas, no cansarnos de predicar.
porque después el Señor nos va a cobrar a cada uno por todo aquel que debimos predicar y no lo hicimos. Y entre tanto juicio, yo creo que hay mucha gente que en este minuto usted dice: a mí me gustaría que conociera al Señor. Entonces, yo quisiera dejar con eso a la iglesia, de que no es el tiempo para guardarnos esta verdad, es el tiempo para compartirla. Y lo que sabemos es que evangelio significa buenas nuevas. Las buenas nuevas son las buenas noticias. ¿Y cuál es la buena noticia? Que un Dios de amor que está esperando recibirte sin ningún reparo, simplemente porque te ama. Y esa es la noticia que tenemos que compartir. ¿Vale? Vamos a ir terminando entonces. Le invito a que se coloque en pie.